con su Biblia en mano. Si no tiene Biblia, puede leer con la persona que está a su lado. Pero quiero hacerles una pregunta antes de comenzar. Saludo a todas las personas que nos ven por internet. Dios les bendiga. ¿Qué importancia tiene la Biblia para usted? Todos los que me ven pueden pensar en esto y los que están aquí en este auditorio. ¿Qué importancia tiene la Biblia para usted? Directo y a la mandíbula. Mercedes, ¿qué importancia tiene la Biblia para usted? Mucho. Ahora mucho. ¿Qué importancia tiene la Biblia para usted, Sandra? Para mí es muy importante. En una escala de 1 a 10, ¿qué lugar tiene la Biblia? 10. ¿Por qué? Les hago la pregunta como una pequeña introducción. Porque mucho pueblo cristiano evangélico ha dejado como a un lado la Biblia. Yo soy cristiano, yo soy cristiana. Algunos toman la Biblia para venir al culto. Cuando no pueden dormir, cogen la Biblia para leer. Pero no le han dado la importancia y la trascendencia que debe tener la Biblia. Trataré en estos minutos que tengo de compartir con ustedes el tema que traigo. El Salmo 19, versículo 7 en adelante. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro, y más que el oro afinado. Dulces más que miel, y la que destila del panal. Padre, te doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me das de compartir tu palabra y ruego que ministres cada vida y cada corazón, Señor. Te pido que bendigas a tus hijos y a tus hijas de una manera especial. Abre nuestro entendimiento, pero también nuestro corazón. Tu palabra dice que abriste el corazón de Lidia para que pudiera entender. Te pido, Dios, por cada persona que está en este auditorio. Y Dios, te pido por cada persona que me oye o que me escuchará y me ve después de terminado este en vivo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles acerca de lo que es y lo que hace la palabra de Dios. Lo que es y lo que hace la palabra de Dios. Revisando y mirando en la Escritura, pero también analizando algunas cosas como estas. Cuando hablamos de ciertas organizaciones religiosas, ¿cuál es la fuente de autoridad de esas organizaciones? Ejemplo, la Iglesia Católica
apostólica y romana. Y al ver esto encuentro 3 puntos con respecto al concepto de la Biblia para la Iglesia Católica. Y dije apostólica y romana. La primera, tiene 2 fuentes de revelación. Una es la Biblia y la otra es la tradición. No es la Biblia solamente, sino la tradición de la Iglesia. Lo segundo, la Escritura no es suficiente para dar el conocimiento salvador de Dios. Se necesita el testimonio de la Iglesia. Es lo que dice la Iglesia Católica. Y el tercer punto que me llama la atención al leer esto, por encima de las Escrituras y la tradición está la autoridad de la Iglesia en la persona del Papa, quien es infalible y es quien al fin de cuentas define la doctrina a seguir. ¿Me entienden lo que quiero decir al leer esto? La Biblia no tiene el primer lugar. Para poder entenderla hay que ir a la tradición de la Iglesia, de los padres de la Iglesia y demás. Lo segundo que dice, no es suficiente. La Biblia no es suficiente para dar el conocimiento salvador de Dios y necesita el testimonio de la Iglesia. Tengo que decir que es un atrevimiento al decir estas cosas. Y lo tercero es una blasfemia contra la palabra de Dios. Observe lo que, y se lo repito, por encima de la Escritura, por encima de este libro, por encima de esta palabra y de la tradición está la autoridad de la Iglesia y la persona del Papa, el cual es infalible. Es quien define la doctrina de lo que deben creer como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que comprender que no es la Iglesia la que define. Ya está definido. Esta es la regla de conducta y comportamiento de cada persona cristiana. 2. No es ningún hombre sobre la tierra el que establece la doctrina. Si llegan a atreverse a decir que cuando se habla de la luz, no es la Biblia la que alumbra la Iglesia, sino que la Iglesia alumbra la Biblia. Es importante entonces que podamos entender lo que es la Biblia. Y trataré en unos minutos, dije, de hablarles y voy a usar este texto. Trataré de hacerlo posible. 6 puntos. El primero, el versículo 7 del capítulo 19 de Salmos. Si tiene su Biblia, observe lo que dice el versículo 7. La ley de Jehová. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? La Biblia. ¿Es qué? ¿Es qué? Perfecta. Este libro es perfecto. Este libro es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. ¿Comprenden lo que digo? Toda persona tiene virtudes, pero también defectos, por razón de la imperfección. Hay veces las parejas, sea el hombre o la mujer, está exigiendo perfección en lo que hacen.
cuando no son perfectos. Recuerden algo, cuando una persona elige a alguien como su esposo al casarse, no se está casando con un hombre perfecto. Algunos dicen case. Una mujer, la mujer que usted elija, elegí a una hermosa, preciosa, extraordinaria mujer, pero imperfecta. Como este que les habla, soy imperfecto. Pero este libro es perfecto. Este libro es perfecto. Y cuando digo esto, entonces referiré rápidamente. La ley de Jehová es perfecta. Es el término general del Antiguo Testamento para referirse a la voluntad revelada de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Pero para referirse a la voluntad revelada de Dios, de ella se dice que es perfecto. A los que les gusta anotar, les doy esto. La Biblia tiene errores de traducción, pero no de inspiración. Usted puede leer en el capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, el capítulo 15 y 16, o 16 y 17, pero voy a recordarles el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecta. Eso quiere decir madura y maduro, y que tenga un equilibrio en todas las cosas. Perfecto, enteramente equipado para toda buena obra. Pero queremos cambios, mejorar, crecer, y no pasamos tiempo con la palabra. Preferimos a los hombres imperfectos que a la perfecta palabra de Dios. ¿Comprenden lo que digo? Debemos pensar en esto. Dije, la palabra perfecta es el adjetivo hebreo tomen, que significa literalmente perfecto. Otra palabra que aparece dentro de esta palabra griega y que se deriva de esto, dije perfecto, sin mácula, sincero, entero, total, completo, cabal y lleno. Le repetiré de nuevo. Esa palabra que viene de el idioma hebreo en que fue escrita la Biblia significa literalmente perfecta. Perfecto. Es el adjetivo que significa sin mácula. Esa palabra sin mácula, si usted le quita sin, el sin queda mácula. Y esa palabra mácula quiere decir engaño, mancha, pecado, maldad. Y por eso, al referirse la Biblia a la palabra, dice sin mácula, por ser inspirada de Dios, que es perfecto y que en su perfección es perfectamente santo. Esta palabra no engaña. Esta palabra nos lleva a que pequemos, a que hagamos lo malo. Esta palabra nos lleva a lo contrario, a crecer y a cambiar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra vida diaria. Si nosotros leyéramos más la Biblia, si nosotros nos dedicáramos más a la palabra, tendríamos mejores familias, mejores hijos,
mejores nietos, mejores esposos, mejores madres, mejores padres. Porque la palabra de Dios tiene un efecto transformador. ¿Comprenden lo que digo? Pero tristemente, gente que tiene problemas en su hogar, en lugar de ir a la palabra de Dios y a la presencia de Dios para que le abra el entendimiento y haya un cambio en su vida, buscan psicólogos. Buscan la psicología como solución, teniendo y pagan. ¿Saben qué hacen los psicólogos? Se sientan y usted le cuenta toda su vida. Y por escucharlos, tienen que pagar. No escuche a los psicólogos. Si usted lo hace, se lo respeto. No es pecado. Pero es mejor no que lo escuchen a usted, sino que usted escuche a Dios a través de su palabra. ¿Están entendiendo lo que digo? Dios mío, ¿cuánto necesitamos esto? Miren, tengo que decir esto rápidamente. Dios mío, dice, sin mácula, sincero. La Biblia no tiene mezclas. Entero, total, completo, cabal, lleno. Y cuando habla de esto, la perfección de la ley de Dios apunta a algo supremamente importante que quiero que usted grabe en su mente y en su corazón. Cuando habla de perfecta, está hablando que la Biblia es total y completamente suficiente. Mucha gente dice, yo no puedo. Quisiera hacerlo, sabe que he luchado mucho, pastor, y lloran diciendo, yo no quiero hacerlo. Pero sigue. La Biblia es suficiente para ayudarte, porque la Biblia es la voz, la enseñanza y la doctrina perfecta de Dios. Suficiencia no significa que ella trate todos los temas habidos y por haber. La Biblia no es un libro de geometría, ni de física o química. Eso no es lo que estoy diciendo. Significa que ella es suficiente para todas las necesidades morales y espirituales de los individuos en la tierra, pero en las iglesias. Quiero repetirle eso. Cuando habla de suficiencia, significa que este libro es suficiente para todas las necesidades morales y espirituales de los individuos y de las iglesias. Esta palabra es suficiente para todo lo que tiene que ver con nuestra conducta y comportamiento. ¿Cuántas veces hermanos me dicen, pastor, ¿conoce algún psicólogo? Les digo, no, sí conozco, pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque creo que tengo alguien que es mejor que un psicólogo, y es el Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria. Dicho de otro modo, aunque no todo ha sido revelado, pero la Biblia dice en el capítulo 29 de Deuteronomio, capítulo 29 de Deuteronomio y el versículo 29, todo lo que el ser humano necesita saber para conocer a Dios y ser feliz está aquí, en ella, que es la Sagrada Escritura. Oye, pastor, ¿usted está leyendo en qué versión? Si usted tiene el capítulo 29, versículo 29 del libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, ese texto dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
Y las reveladas, lo revelado está aquí. Ay, pastor, anoche Dios me dio una revelación. Dios no responde por eso. Ni Dios pone a la gente a tener revelaciones. Sé que muchos pueden molestarse conmigo. Hay gente que patalea y dice, eso no es cierto, a mí Dios me reveló, a Dios me mostró. Le digo, ¿dónde está la palabra? Este libro está completo, no le falta nada. Por eso, observe lo que dice el texto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas para nosotros. ¿Para qué? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley, de esta escritura. Estoy hablando de la suficiencia de las escrituras. Y permítame decirle de este punto de suficiencia dos cosas. Uno, es suficiente. Como es suficiente, entonces es suficiente para llevarnos a la salvación. Observe lo que dice la Biblia. Tome la Biblia y ábrala, por favor. La segunda carta de Pedro, la segunda carta del apóstol San Pedro, hacia el final de la Biblia. En la segunda carta de Pedro, la Escritura nos dice en el capítulo 1 y versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Mediante el qué? Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Dónde está ese conocimiento? ¿Dónde está ese conocimiento? Quiero que lea conmigo segunda carta de Timoteo, rápidamente. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 15. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Timoteo había aprendido las sagradas escrituras. Póngame mucha atención a eso. Timoteo desde niño aprendió. ¿Y sabe por qué aprendió las sagradas escrituras? Por la abuela que tenía y por la madre que tenía. Parece que el papá o se murió o se había ido. No lo puedo decir, pero no estaba. Si no hubiera nombrado al papá. Pero usted, mamá y papá, abuelo y abuela que están aquí, ustedes que conocen las escrituras, en esta carta dice la fe no fingida. Le dice Pablo a Timoteo, la fe que hay en ti, la fe no fingida, la cual habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué fue lo que hizo esa abuela? Agarrar a su nieto y enseñarle, y enseñarle, y enseñarle. ¿Y a quién? A su hija Eunice. Y luego ellas dos agarraron al nieto y enseñaron a ese muchacho desde la niñez. Tristemente, nosotros hacemos algo que no es. En lugar de enseñar, buscamos un programa, le entregamos el celular. Ahí está, el televisor, que hoy estos aparatos son tremendos, porque ya no necesita otra cosa sino que el internet
Que me dijo, mira, aquí está esta televisión. Y ahí salen los codos por el manejo en el computador. Los canales internacionales, algunos de ellos, usted paga e inmediatamente por el internet tiene todas ese entretenimiento. Y le pregunto, ¿cuántos saben sus hijos? Papá y mamá que me escuchan, ¿cuántos saben sus hijos de la palabra de Dios? ¿Han visto sus hijos cómo usted pasa leyendo la palabra? Y luego, hay veces ellos preguntan y los padres no saben qué responder bíblicamente porque desconocen eso. Los que ya tienen hijos mayores, los que tenemos hijos ya o hijas adultas o adultos, y si usted fue cristiano perdió una enorme responsabilidad y oportunidad. La responsabilidad de asumirla y la oportunidad de establecer a sus hijos en la fe. Si aún los tienen, por favor, enseñen la palabra. Ella es suficiente para que el niño quede, la niña quede establecida en la fe. ¿No es doloroso cuando los niños, en lugar de recibir una instrucción de sus padres, y no lo digo por ustedes, vienen y dicen, tomen, y comienzan a darles cerveza desde temprana edad, y algunos dicen, para que sea hombre? Pero usted como cristiano piensa diferente, yo como cristiano pienso diferente. Yo quiero que mi hija y mis hijas y mi nieto, quise que mis hijas fueran cristianas, y hubo tiempo, nacieron en un hogar cristiano, y todo el tiempo desde niñas en la iglesia, escuchando la palabra. Escucharon predicar por más de 27 años. Pero la mamá fue una tremenda maestra. Se dedicó a enseñar. Ahora tenemos un nieto. Y para mí es un privilegio tenerlo desde niño. Papi, ven, oremos. ¿Quieres orar por el alimento? Amén. Van creciendo. Y la influencia de la tecnología cuando se tiene una disciplina afecta. Pero ¿sabe? La abuela dice, escribe el texto. Memorice este sábado. Me encanta. En el colegio, eso es del diablo. Porque le dice a los niños, eso es del diablo, no hay que explicarlo. Pero lo hace porque ha sido ¿qué? En la palabra. ¿Comprenden lo que digo? Estaba leyendo eso. Esto es algo importantísimo porque habla de su divino poder que nos ha concedido todo lo que concierne a dos cosas: la vida y la piedad. Toda la capacidad para entender las cosas de Dios y para que ustedes sean personas piadosas. Yo sea una persona piadosa, que ame a Dios, que tenga temor de Dios, que tenga devoción por Dios. Señor, es tan importante esto. El texto que les estaba diciendo ahora de 2 de Timoteo 3:15, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Dense cuenta que las Escrituras, al ser enseñadas a Timoteo, cuando aparece Pablo, coge a este muchacho y lo forma bíblica
y doctrinalmente. ¿Y sabe qué hace la Escritura? No se fue por otro camino. Siendo un joven, porque el capítulo 4, versículo 12 de la primera carta de Timoteo dice Pablo a Timoteo lo siguiente: que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ese muchacho, ese joven estaba ya en el ministerio y dice: nadie tenga en poco su juventud. Si alguien lo hace, usted sea ejemplo. Y hermano, qué hermoso cuando hablan de nuestros hijos diciendo qué ejemplo, qué palabras correctas usan. O es diferente en su comportamiento. Eso lo hará Dios a través de su palabra, porque ella es suficiente para establecer principios, valores que vienen del Dios de los cielos. Pero el trabajo es nuestro. Ella es suficiente para ello. Es suficiente para prepararnos para vivir la vida cristiana. Lo segundo que quiero decir: es suficiente para llevarnos a la salvación, pero también es suficiente para prepararnos para vivir la vida cristiana. ¿Sabe que hay gente que dice: está en la iglesia, pues es muy difícil? ¿Es tan difícil la vida cristiana? Entonces alguien dijo: es difícil, pero no imposible. ¿Comprenden lo que digo? Es difícil, pero ¿qué? Pero la verdad. Doy gracias a Dios por el tiempo en que he estado viviendo en el Señor. Estos 47 años, ¿cierto? Sin ser una persona perfecta. Pero no hay cosa más hermosa que vivir la vida cristiana. La palabra ha sido un sustento para mí. He entendido la realidad del Dios de los cielos. Y me ha ayudado tanto su espíritu como la palabra para caminar 47 años en el Señor. Porque ella es suficiente para animarnos en tiempo de desánimo, darnos fuerzas cuando no tenemos ninguna, para decirnos: no es correcto lo que haces, mira lo que debes hacer, y está en la Escritura. Podría decir cuántas cosas cuando uno llora por alguna situación, por alguna injusticia, y lee la palabra, dice: no tomes venganza, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Me entienden lo que digo? Qué importante que nosotros podamos ver la Escritura por lo que es y por lo que hace. Cuando habla de esto, es muy importante entender la palabra. Aquí tenemos que entender que no importa la circunstancia, y podría hacer algunas preguntas. ¿Qué necesitas? ¿Un psicólogo? ¿Un psiquiatra? ¿Tu propio consejo? El salmista nos dice que la voluntad de Dios, perfecta de su palabra, es suficiente porque... ¿Quiere leer conmigo el texto? 7 del capítulo 19. La ley de Jehová es perfecta. ¿De qué? Convierte el alma. ¿Cómo? Convierte el alma. ¿Qué es conversión? ¿Qué es esa palabra conversión? Esta silla es de un material plástico, ¿cierto? Si tomamos esta silla que nos sirve para lo que está resistiendo, bueno, en algunos no tanto como me resiste a mí, para sentarnos, estamos cansados
Y ella nos ayuda a descansar. Pero si colocamos esto en una vasija y la colocamos al fuego y se derrite, deja de ser ¿qué? Y si tiene un molde, puede echarlo. Vamos a pensar el molde de un pocillo. Toma lo derretido y llena el molde. Cuando lo saca, era una ¿qué? Era una silla. ¿Ahora qué es? Un pocillo. No te puedes sentar en el pocillo, porque tiene otra función. La ley de Dios es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Convierte el alma. No importa las ataduras, no importa los problemas, las frustraciones y cuántas otras cosas más que hacen que el ser humano, algunos ni quieran vivir. Algunos tienen traumas terribles de su niñez. Mas quiero decirle que este libro tiene la capacidad de convertir eso en algo diferente y poderoso. Nos hace nuevas criaturas. He aquí, todo fue hecho nuevo. Miramos esto hacia atrás y decimos, es el pasado, porque el presente es Cristo, mi Señor. ¿Comprenden lo que digo? Señor, eran 6. Creo que llegaré al segundo. Seguiré en 8 días, si Dios me permite estar con ustedes. La segunda cosa está en el versículo 8. Los mandamientos, el testimonio del versículo 7, discúlpeme, versículo 7, la segunda parte. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. ¿A quién? Aquí está hablando que la palabra es fiel. ¿La palabra es qué? Hay un texto que muchos conocen. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que la Biblia promete, que quiere decir todo lo que Dios promete está en su palabra y Él nunca fallará. Él promete que no nos deja solos. Él promete lo siguiente: clama a mí y yo ¿qué? Te responderé. Ay, pastor, pero yo estuve orando hace tanto tiempo, no le dice cuánto, pero que responde porque Él es fiel. Pero cuando habla de la palabra, cuando Él habla de este término fiel, dice el testimonio. Eso tiene que ver con una frase para decir la palabra de Dios. ¿Dónde está el testimonio de Dios? ¿Dónde está el testimonio de Dios? En la palabra. Es fiel. La palabra hebrea es también un adjetivo, ¿verdad?, que significa literalmente seguro. Seguro. De algo, dos cosas. Seguro. 2. Confiable. Confiable. No sé si a usted le ha pasado que haya recomendado a personas. A veces una recomendación digna de toda confianza y terminan haciéndolo quedar a uno mal. Igual que como un zapato viejo. ¿Por qué? Porque el ser humano no es confiable en total. Yo confío en ustedes, ustedes confían en mí.
podemos decir, hasta ahora no han fallado. Pero si fallan, tenemos que ser conscientes que somos seres humanos. Pero este libro es confiable. Levanten la mano los que han hecho promesas y no han cumplido. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas? Algunas no las cumplimos porque no quisimos, y otras porque no pudimos cumplirlas. En el momento en que le hicimos, pensamos que podíamos, pero luego las circunstancias cambian y no pudimos cumplir. Pero quiero decirle algo. Eso hace que la gente y nuestros hijos muchas veces tengan desconfianza de nosotros. Pero este libro es confiable. Total y completamente. Soy yo el que he fallado. En 47 años soy yo el que he fallado en algunas cosas. Pero Dios no ha fallado y su palabra es fiel. ¿Comprenden lo que digo? Su palabra es fiel. Por eso es importante, Dios mío, es importante que usted se meta en este libro, coma este libro, lea este libro, memorice este libro, ame este libro. Es fiel, es fiel. Esa palabra fiel también dice lealtad. Y quiero decirle, nosotros muchas veces somos desleales, pero Dios no cambia. Es el apóstol Pablo también en la carta, en las cartas pastorales, en una de las cartas dice, aunque somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ese es mi Dios. ¿Comprenden lo que dijo? Miren, aunque nosotros somos infieles, y estoy hablando de infidelidad en el sentido de cumplirle a Dios, hemos hecho cosas que no debiéramos. Pero aunque somos infieles, puedo decirle que en estos 47 años no he visto a nadie que pueda ser fiel como nuestro Dios Todopoderoso, y lo ha hecho a través, me ha hecho entender eso a través de su palabra. Dios es fiel, y como Dios es fiel, su palabra es auténtica y completamente fiel. Es la Biblia digna de que confiemos sin reserva alguna. Pero a veces nosotros confiamos más en los hombres. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado, los que me ven allí o los que están acá. Tal vez usted escuchó alguna vez a alguien que le dijo, así te dice Dios, por cuanto me has amado, te daré una casa, la que tanto has deseado. Y hay gente que ha recibido eso ya. Ya han pasado años y esas cosas no se cumplieron. Y algunos vienen a reclamar, no a la persona que les habló, sino a otra persona diciendo, pastor, Dios me falló. Le dije, ¿por qué? Porque me dijo tal cosa. Dije, ¿quién se lo dijo? ¿La Biblia? No, un profeta, vaya, que le devuelva la plata. Profeta. Porque el profeta es el que está hablando. Dios solo responde por estas palabras. ¿Comprenden lo que digo? Dios responde por esto. Esas personas son imperfectas, mas esta palabra es perfecta y por eso permanece para siempre, porque Él es perfecto. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es importante que usted se llene del conocimiento de la palabra de Dios,
que se dedique a Él y a su palabra. ¿Quién es más confiable? La persona que tiene mucho conocimiento en medicina, la que tiene mucho conocimiento en leyes, es que es experto en derecho, o Dios. ¿Entienden lo que digo? Puede tener mucho conocimiento, pero no es totalmente confiable. ¿Saben qué han dicho muchas personas cuando tienen un problema? Colocan un abogado para que los defienda. Y los abogados reciben propuestas. Te hago un favor. Y te pago por eso. Te pago más de lo que te está pagando la persona. Y muchas veces la persona no tiene más. Cuando termina diciendo, perdimos el caso, pero fue un vendido. Dios no. Dios nunca fallará. Miren lo que la Biblia dice en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 1. Hijitos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Me conmueven mucho estas palabras, porque no hay abogado como Él. ¿Comprenden lo que digo? No hay abogado como Él. Lo diré rápido de esta manera. Está estipulado ahí. Esto lo que le digo es para que no pequen. Y este libro está hecho para eso, para que usted no peque, para que usted no justifique su pecado, para que usted no justifique las cosas malas que hacen. Pero si alguno hubiere pecado, un abogado tenemos. Es el acusador. Cuando alguien peca, el diablo dice, ese es un pecador, y va a acusar, y aparece el abogado. ¿Algún problema? Si él es pecador, él pecó, no hay ningún problema. Yo pagué por todos los pecados de él. ¿Entienden lo que digo? Él siempre va a estar. Solo lo entenderemos si nos profundizamos en este bendito y santo libro, la palabra de Dios. Hay gente que tiene dudas, están llenos de temores, escépticos algunos. Pero quiero decirle, la palabra de Dios, la santa y bendita palabra de Dios, nos dice claramente esto. Dios disipa los temores. Con su palabra nos saca las dudas de nuestro corazón y nos imparte la fe. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No te dejaré ni te desampararé, dice Dios. Y Jesús dijo, estaré con vosotros. ¿Cuántos días? Hasta el fin. ¿Cómo? Hasta el fin. Todos los días de tu
vida. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, Dios nunca te abandonará. Y eso, Dios es fiel en cumplirlo. Estoy hablando que la palabra de Dios es fiel. Dios mío, santo. Lo que seguiremos con los 2 segundos puntos en 8 días. El salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Dice: en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me agarrará a tu diestra. Ciertamente, en las tinieblas me envolveré, mas la luz desecha las tinieblas. Lo mismo te son la luz que las tinieblas. Está hablando de quién es Dios. Y por eso su palabra, lo que es fiel, es perfecta, y lo que hace, Dios, tantas cosas extraordinarias que hace la palabra, y nosotros desconociendo eso. Termino con esto. Un hombre en Argentina, de padres italianos. Su padre de niño y de adolescente le habló de Italia como un lugar extraordinario, como si fuera un paraíso. Y este niño comenzó a albergar la idea que iría con sus padres, pero su padre murió. Creció sin poder ir a Italia, pero comenzó a trabajar y hizo el ahorro. Y después de que ahorró, compró los pasajes en el barco en que iba. Eran varios días. Así es de que consiguió manzanas, consiguió naranjas, consiguió habanos y varias frutas, pan y tantas cosas para poder alimentarse mientras iba a Italia en su barco. Entró, guardó su tiquete, no se lo pidieron, fue a su lugar, su cuarto, pues eran varios días. El primer día se comió la mitad de las cosas, el segundo terminó y eran 3 a 4 días más. Entonces pasó por el comedor y todos disfrutando de comida. Veía cómo se comía el buffet, porque era buffet, lo que quería. Y pensaba él: hubiera sabido, hubiera comprado ese tipo de etiquete. Llegó el día casi de desembarcar y le dijo: perdón, quisiera saber cuánto vale la comida, el desayuno, el almuerzo. Le dice: ¿a quién le preguntó? Le dice: ¿usted pagó un tiquete? Sí, muéstrame. Y lo mostró. Y dijo: ¿leíste lo que dice ahí? No, léelo. Y al leer dice: este etiquete te llevará a Italia y toda la comida está a su disposición, pues es gratis. Hizo un ayuno de 3 días. ¿Sabe por qué? Porque no leyó el etiquete. Y quiero decirle que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, pero mientras estamos en la tierra podemos pasar dificultades, pero tengo el etiquete, y este etiquete me dice todo lo que Dios tiene y me dará mientras voy caminando sobre la tierra. Por eso cuando lo conozco, oh Dios, no lloraré
todos los días de mi vida por lo que Él tiene para nosotros. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Hay gente pasando angustia, desesperación, cuestionando tantas cosas. Creo que te falta leer. Y permíteme decirle el tiquete que nos lleva al cielo. Y esta manera es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Quiero que cierres sus ojos y le dé gracias a Dios y que te ayude el Señor hoy. Y por qué no, toma la decisión de leer con profundidad la palabra. Señor, lo necesitamos. Perdónanos. Hay que pedirle perdón a Dios porque no tiene la Biblia el lugar que debíamos tener. Justificamos, lloramos. Si hay gente que dice el cielo es de bronce para mí, no has leído la palabra. Pasó tantas necesidades. Dios dijo esto a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para cuidar de hacer todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas y todo te salga bien. Papito, obra en cada corazón. Papito, obra en cada vida. Quiere levantar sus manos ahí con sus ojos cerrados y decirle: Señor, reconozco que no le doy la importancia a tu palabra. Y si quieres hacerlo de corazón, dígale: Señor, no solamente yo buscaré, leeré con perseverancia tu palabra, pero la enseñaré a mis hijos, a mis nietos, para que ellos tengan lo que de pronto yo he descuidado. Pero espero, Señor, también un día mis hijos vean y puedan preguntar: ¿por qué te ha ido tan bien, papá o mamá? Y puedas tomar la palabra y decirle: es este bendito libro quien me ha hecho entender y he procurado cumplir con él. Papito, muchas gracias. Papito, muchas gracias con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén.